Bueno, continuamos con la parte 2 del tema 6 sobre modulación angular, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a desarrollar la FM de banda angosta y de banda ancha. Ya por el título, pues se está hablando de que es posible tener una señal modulada en frecuencia, una señal que tenga una banda angosta y una banda ancha. Y ese es un punto muy importante. Por supuesto, es el centro de lo que se va a desarrollar. Recordemos, las señales de FM y MF son bastante parecidas, pero a su vez son diferentes. Una señal modulada FM, ¿no? Señal de forma FM, el ángulo varía linealmente con la integral de la señal modulante. ¿Dónde está la señal modulante? Bueno, aquí está F de T diferencial T. ¿Dónde está el ángulo? Bueno, es MF de M de T igual a coseno de teta. Entonces, todo esto que está aquí, doble sub T más K sub F, la integral de FT diferencial de T más teta sub 0. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se puede ver que hay una integral. ¿Y qué es lo que se está integrando? La señal F de T. ¿Qué es la señal F de T? Lo acabo de decir, es la señal modulante de la persona que está hablando en una emisora. Esa señal se va a integrar. ¿Qué significa integrar? El concepto de integrar es la sumatoria de un área. La señal tiene un área y se va a dividir en segmentos y de alguna manera se va a sumar. No exactamente se va a sumar, pero se va a tomar un segmento de esa área, otro segmento de esa área y así sucesivamente. Ok, cuando vemos la señal MF, vemos que el ángulo varía linealmente con la señal modulante. Aquí tenemos la señal modulante y varía linealmente, pues aquí no hay ninguna integral. Entonces, fíjense, son fórmulas realmente diferentes, aunque parecen iguales, son diferentes. Para las personas que hayan estado en un laboratorio y hayan tenido la posibilidad de generar este tipo de señales, en un osciloscopio no es fácil diferenciar entre una señal FDM y una señal MF. Pero bueno, es la manera como se realiza. Vamos a desarrollar la modulación de frecuencia. En la modulación de frecuencia hay una frecuencia de la portadora y se va a producir una variación de ella, ¿no? Que puede ser positiva o negativa. Eso es lo que se llama delta W y es la variación de frecuencia. La variación de frecuencia se va a producir porque la frecuencia de la señal modulada va a variar en función de la amplitud de la señal modulante, que es lo de los segmentos, que es lo que comentaba hace un momento. Entonces, para avanzar en la exposición de este tema, vamos a recordar, como dice aquí, cómo se representa en una forma exponencial una señal. Tenemos a coseno de teta sub t, es aproximadamente AA, que es la amplitud de la portadora, por E a la J en función de t. Entonces, las ecuaciones anteriores las ponemos de esa forma, pues, en una forma exponencial. Y vamos a continuar con la de FM. Fíjense que aquí está otra vez la integral f de t diferencial de t y vamos a usar un artificio. Vamos a llamar a la integral ft diferencial de t igual a g de t. Y entonces en esta fórmula vamos a colocar, vamos a sustituir f de t diferencial de t por g de t, que es lo que está aquí. Aquí dice g de t. Y continuemos entonces con el desarrollo de esta ecuación utilizando g de t. Entonces, fíjense, aquí logré colocar otra vez la fórmula g de t, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está el término K sub f, ¿no? Y g de t, y en g de t está la integral. Entonces, cuando K sub f por f de t es muy pequeña, entonces la variación de frecuencia es pequeña y entonces se produce una FM banda angosta. Cuando KF, f de t es muy grande, mucho mayor que 1, entonces se produce una señal con un ancho de banda, valga la redundancia, ancho. ¿Okay? Entonces tenemos una señal FM de banda angosta y una señal FM de banda ancha, ¿no?
Fíjense que entra en juego este factor llamado K sub F. Y por supuesto, la integral de la señal f de t. Entonces tenemos, o vamos a tener una señal de banda angosta y de banda ancha. Recordemos cómo se produce la variación de la frecuencia. Tenemos una señal moduladora, la banda base, tenemos la señal portadora, que tiene una frecuencia constante, y la señal modulada, o sea, la que va a salir al aire, que es la que lleva la variación de frecuencia, la lleva porque sucede lo siguiente. Si la amplitud de esta señal aumenta, la amplitud de la señal original, de la modulante, esta frecuencia aumenta. Si disminuye, dice aquí, pues esta también disminuye. Entonces hay una variación de frecuencia. Fíjense que yo comenté que esta era la base de la modulación digital, pero aquí hay una diferencia. En la modulación digital van a generarse dos frecuencias. En cambio aquí es diferentes frecuencias porque esto sube, esto baja. Acuérdense que esta es la señal que se va a integrar, donde se van a tomar los segmentos. Y cada segmento va a tener una amplitud diferente. Como tiene una amplitud diferente, va a producir una frecuencia aquí diferente. Pero es el principio de la modulación digital. Bueno, después de recordar cómo se hace la variación de frecuencia, volvamos a la ecuación. O tenemos la ecuación de f de m, función de t igual a coseno, que multiplica W sub t más K sub f, f de t diferencial de t, más teta sub 0, y aquí puse el artificio, la integral de f de t diferencial de t igual a g de t, ¿no? Que es lo que vamos a colocar aquí. Y aquí está esta fórmula, forma lineal, aquí está en forma exponencial, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Que g de t es la integral de f de t diferencial de t, ¿no? Cuando se hace esto, el espectro de g de t, que es una señal segmentada, ¿no? Va a producir una serie de ráfagas sinusoidales. Una serie de ráfagas sinusoidales. Y esas ráfagas de sinusoidales van a producir las bandas laterales. Las bandas laterales. Van a ver que las bandas laterales, en teoría, en modulación de frecuencia, pueden ser infinitas. Y tenemos la segmentación de la señal moduladora, de FDT, se modula, se segmenta. Fíjense que en la segmentación va a haber un momento en que va a haber una amplitud, después una amplitud o otra amplitud, diferentes amplitudes. Para que se pueda hacer esto que hay que hacerlo, este segmento tiene que tener una duración del periodo de muestreo de Nyquist. Puede ser que el teorema de Nyquist dice que para recuperar una señal, hay que muestrarle al doble la frecuencia más alta. En la voz, la frecuencia más alta es 4 kHz, entonces hay que multiplicarla por 2 y hay que muestrarla a 8 kHz. Pero el periodo es t igual a 1 sobre f, porque es el inverso de la frecuencia. Bueno, si le aplica el teorema de Nyquist a la señal que se va a segmentar, pues va a ser recuperada en el destino, o sea, en el receptor. Eso lo puede ver aquí. Esta es la señal f de t. Fíjense que aquí están los diferentes segmentos. Puede ver que los segmentos no todos tienen la misma amplitud. Y como la variación de frecuencia en la señal modulada depende de estas amplitudes, porque esa es la teoría, pues se produce esta variación. Aquí no se ve claramente, porque aquí está, es WI, o sea, la frecuencia instantánea W sucede de caso F, F de TX. Aquí hay una sola frecuencia, pero es este término que está aquí, este delta W, porque el delta W es K sub F por F de T, que produce la variación de frecuencia, porque, repito, K sub F por F de T es el delta W. Entonces se produce la variación de frecuencia. Pero aquí se ve claro que en la figura de arriba que la frecuencia puede variar ostensiblemente, ¿no? Cada uno de estos segmentos va a producir una banda lateral. Bueno, volvamos otra vez entonces para hablar un poco, recordar qué es lo que K sub F, que tiene aquí
un protagonismo importante. Tenemos que la frecuencia instantánea es W sub C más K sub F de T. K sub F y WS son constantes, son una constante, ¿no? Y esta es la constante de modulación. La desviación de frecuencia, lo que quiere decir esta D, y esto es la frecuencia angular, igual a A por K sub F, siendo K sub F, pues esta constante que está aquí. Esto es la desviación de frecuencia. Fíjense que la desviación de frecuencia depende de K sub F. Entonces, aplicando toda esta teoría con una señal modulante, ¿no? Que sea sinusoidal, como está aquí, f de t igual a coseno de W sub mt, ¿no? Si f de t es igual a coseno de W sub mt, ¿no? Y como esto es f de t y g de t igual a la integral de f de t diferencial de t, pues ponemos esta ecuación aquí y si la integramos nos va a dar a sobre W sub m seno de W sub mt. Esto lo llamé 1, ecuación 1, y aquí tengo la general. Si yo sustituyo la ecuación 1 en 2, llego a esta fórmula que está aquí. La señal modular en frecuencia en función de t igual a A por E elevado a JW sub C más delta W sub M seno de W sub MT. Este delta W sub M es el índice de modulación, ¿no? El índice de modulación que se denomina M sub F o beta. Beta es una letra griega, pero lo puede encontrar como M sub F o beta, ¿no? Y en las tablas que tienen el material de apoyo aparece con la letra beta. Pero fíjense que este índice de modulación es la variación de la frecuencia con respecto a la frecuencia de la modulante, ¿no? Y eso tiene una incidencia aquí capital. Eso significa que este M sub F puede variar, ¿no? Entonces, recuerden esto, M sub F igual a delta W sobre W sub M. ¿Qué es lo que estamos desarrollando? ¿Cómo crear una señal FDM de banda ancha y de banda angosta? Eso es lo que estamos desarrollando. Ok. Esa fórmula la puse aquí mayor tamaño para analizarla. Fíjense que tenemos que la señal modulante, la señal de frecuencia modulada en función de t igual a por L y elevado todos estos términos que están aquí. Podemos ordenar esto y decir que esto tiene dos términos, el término 1 y el término 2. Observen que el término 2 puede estar la frecuencia de la portadora, pero aquí aparece el índice de frecuencia. Y ese índice de, de modulación, el índice de modulación va a variar. Entonces, esto va a variar. Esto va a variar. Entonces, tenemos dos términos y vamos a centrarnos en este que está aquí. Vuelvo a colocar la fórmula aquí, ¿no? El término 1 y el término 2, pero vamos a analizar el término 1. El término 1 le debe parecer conocido porque esto lo hablamos en Fourier, en la serie de Fourier. Esto se puede desarrollar por Fourier de n menos infinito a infinito. Estos son los coeficientes de Fourier. Y aquí aparece Jn W sub mt. Aquí estaba el índice de modulación y ahora aquí aparece n. ¿Por qué aparece n? Porque no es una serie de Fourier y van a aparecer una serie de coeficientes. Entonces, C sub n, que son los coeficientes de Fourier, igual a esta fórmula que está aquí, W sub m sobre 2pi. Esto está integrado entre menos pi W sub m y pi W sub m. JMF seno de WMT y JNWMT diferencial T. Aquí hay dos términos que están variando, el N y el MF. ¿Okay? Ahora, otro pequeño artificio, si hacemos W sub M T igual a X, fíjense que aquí aparece X, entonces tenemos que los coeficientes de Fourier, atención con esta
ecuación que la anterior, pero aquí vamos a hablar de un concepto importante. Es igual a 1 sobre pi, que está integrada en menos pi y pi de j a la m seno de x menos nx diferencial de x. Aquí hay los términos que están variando, m sub f y n, y todo esto se llama j sub n de mf en función del índice, ¿no? Esta es una integral que no se puede evaluar directamente, es una integral complicada, ¿no? Entonces, y por supuesto va a crear una serie infinita porque m sub f varía y x y n también varía. Esta integral, como es complicada, ¿no? Ya está tabulada. Tabulada quiere decir que está en una tabla, ¿no? En una tabla. Y se llama función Bessel. Esto es lo que quiere decir j sub n en función de mf. Se llama función Bessel. Es una función de n y m sub f, porque depende de n y m sub f, y se denomina JMF. Constituye la función Bessel de orden n y argumento m sub f. La n es el orden y m sub f es el argumento. Entonces, como estamos desarrollando la señal FM de banda angosta y banda ancha, y aquí está, dentro de esta fórmula, aunque aquí no se ve claramente, está la integral de f de t diferencial de t, ¿no? Esto va a producir una gran cantidad de bandas laterales, ¿no? Entonces, fíjense, cada elemento de esto es un elemento, esto se llama función Bessel y tiene una serie de elementos, ¿no? Entonces tendremos J sub 0, J1, J2 y así sucesivamente. El n es un entero que puede ser positivo o negativo y m sub f solamente valores positivos. Entonces, he introducido el concepto de función de Bessel. Si trabajamos con esta ecuación, ¿no? Que yo había dicho que esta ecuación se podía representar como una serie de Fourier, pero ahora la ponemos en función de Bessel, me va a dar que va a ser la sumatoria desde n igual a menos infinito a infinito de las funciones de Bessel en función de m sub f y a la jn w sub m de t, ¿no? Y aquí tenemos la fórmula de una señal modulada en frecuencia en función de Bessel, ¿no? Acuérdense que esto puede ser J sub 0, J sub 1, J sub 2, por eso que tiene la N, ¿no? Y el índice de emulación también va a variar. Esto es en la forma exponencial. Si nos ponemos en la forma lineal, vamos a verlo, más sencilla esta, igual a la sumatoria, la señal modulada de frecuencia igual a por la sumatoria de los elementos de la función Bessel en función de MF, coseno de W sub C, NW sub MT. Fíjense que por cada JN va a aparecer un elemento de esto. Esto va a variar y el índice de emulación también va a variar. ¿A dónde nos va a llevar esto? Fíjense, a esta ecuación que está aquí abajo. Aquí puse la ecuación que estaba en la lámina anterior, la volví a colocar aquí. FMT igual a, que es la sumatoria de menos infinito a infinito de las funciones Bessel, Jn en función de mf coseno W sub c, de W sub c más nw sub mt. Observen que esta frecuencia va a variar en función de wc, W sub c, y esta va a tener n, que puede ser n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, etcétera, etcétera, que multiplica a la frecuencia angular de la modulante. Eso es lo que está aquí. Cuando abrimos esta ecuación, nos va a dar que tenemos A, que multiplica, esta sumatoria ahora está puesta aquí. Esto va del menos infinito a infinito, ¿no? Entonces, aquí tiene J sub 0 en función de M sub F, coseno W sub T, más J1 en función de MF, coseno W sub C más W sub MT, menos coseno W sub C, menos W sub MT. Aquí aparece esta AJ0 MF, AJ0 en función de MF, es
la amplitud de la portadora, esta será la amplitud de la primera banda, la banda lateral 1, la banda lateral 2, la banda lateral 3, la 4, la 5, aquí está hasta 3, pero esto sigue hasta el infinito en teoría. Aquí le coloqué que M sub F también se puede llamar beta, beta, que es la manera, ¿no? Entonces, aquí leo, dice, esto significa que la señal modulante FDT de frecuencia W sub M da lugar a infinitas bandas laterales y su ancho de banda es infinito. ¿Por qué? Porque cada vez que se hace una segmentación, eso es una amplitud de la señal modulante y hace que se produzca una variación en la señal modulada. Eso, y eso hace genera una frecuencia de señal modulada. Bueno, aquí están las diferentes frecuencias. Banda lateral 1, banda lateral 2, banda lateral 3, 4, 5 y sucesivamente. Y en teoría, infinito. ¿Eh? Eso es lo que significa esto. Aquí otra vez volví a colocar la misma ecuación, pero aquí puse una leyenda. La función es J0, J1, todas van en función de beta, ¿no? Son funciones de Bessel de primera clase de orden n y de argumento beta, ¿no? Porque aquí n fue 1, después n fue 2 y así sucesivamente. En la fórmula se ve que la señal modulada en frecuencia, pues esta es la señal modulada en frecuencia o fase, contiene un número teóricamente infinito de bandas laterales de amplitud a Jn. Fíjense que las amplitudes son a J0, esto sería la amplitud de la portadora, este sería a J1, sería la amplitud de la primera banda, que tiene dos términos, y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, esto es una señal de banda ancha, Y repito, A por J, por la función Bessel, me va a dar la amplitud de cada señal, de cada banda lateral. Ok. Esta es la tabla de Bessel. Esta es una parte de una tabla de Bessel. Entonces, fíjense, aquí tenemos de este lado la beta, o sea, el índice de emulación, ¿sí? Y aquí tenemos los órdenes de la función Bessel, J0, J1, J2, y así sucesivamente. Esta es una parte, y aquí están los valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted tiene una banda lateral J1 con un beta 0,5, entonces la amplitud será 0,24. La amplitud es 0,24. ¿Pero qué es esa amplitud? Porque estamos hablando de una señal. Una señal no puede tener 0,24 de, de amplitud. No, este es lo que genera la banda 1. Me explico. Si la potencia total de la señal total es 100 vatios, entonces esa es la amplitud. Usted la multiplica por 0,44 y eso le va a dar la amplitud que genera la banda lateral 1. Esa es la idea. Ok, lo cierto es que aquí tienen valores que van de 0 a 16, órdenes de 0 a 16, por argumentos que van de beta de 0 a 8. Bueno, aquí tenemos esta figura, que es un plano cartesiano, donde tiene la CISA, el índice de emulación y a la ordenada los argumentos de J sub n. Fíjense, aquí están, fíjense, las funciones Bessel, fíjense, J sub 0, J1, J2, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Estas son las bandas laterales. J sub 0 es la portadora y las demás son las bandas laterales. La banda lateral. Pueden ver que hay banda lateral hacia arriba y hacia abajo, o sea, positiva y negativa. Y que, fíjense también de que las amplitudes, ¿no? Varían de acuerdo al índice de emulación. Mientras mayor es el índice de emulación, estas amplitudes bajan, fíjense, van bajando. Si es muy grande, van a bajar mucho más, ¿no? Y estas las amplitudes. Si usted hace amplitud, la multiplica por 2, va a tener la potencia. Entonces, cuando usted tenga muchas bandas laterales, la banda de frecuencia, las que tenga hacia la derecha, que no estoy mostrando aquí,
van a tener una pequeña potencia. Eso quiere decir que la potencia que nos interesa, la potencia de donde está, la potencia que nos interesa para transmitir la señal está por aquí. Por eso es que hay banda ancha y banda angosta. Bueno, aquí lo vemos el espectro de frecuencia. Fíjense, aquí tenemos el espectro de frecuencia. Esto tiene un número infinito de frecuencias laterales. Fíjense, están de este lado y están de este lado. Fíjense, aquí está W sub C, aquí aparece W sub C más W sub M y aquí W sub C menos W sub M. Aquí aparece W sub C más W sub M y aquí W sub C menos W sub M. Y esto se repite de este lado, solamente que están en forma negativa. Entonces, esto es infinito en teoría, pero ya les he adelantado que la potencia que nos interesa, porque nosotros lo que nos interesa es la señal que trae la potencia, pues, ¿no? ¿Y dónde viene la potencia que nos interesa? La que no es un desperdicio. En las bandas laterales, porque en las bandas laterales es donde está la voz que queremos oír, ¿no? Entonces, voy a leer aquí. El análisis de Fourier indica que el número de frecuencias laterales que contienen una cantidad significativa de potencia y por lo tanto el ancho de banda efectivo de la señal de FM depende del índice de emulación de la onda modulada. Eso es lo que hemos estado diciendo. Entonces, bueno, aquí tienen el espectro de esta señal. Cuando esto se aplica en la teoría, realmente se busca cuáles son las bandas laterales que tienen una potencia importante y las demás se eliminan. Aquí lo tienen y aquí viene el criterio para hacer eso, fíjense. Esta es la misma figura anterior, por tanto voy a leer aquí porque esta lámina es importante leerla. Sin embargo, las magnitudes de las componentes de mayor frecuencia son sumamente pequeñas. Ya yo dije que cuando el índice de emulación era grande, entonces la amplitud de las señales bajaba, ¿no? Entonces, sin embargo, la magnitud de los componentes de mayor frecuencia son sumamente pequeñas, por lo que se desprecian. De modo que en la práctica existe un número finito de bandas laterales significativas. Es decir, la potencia está contenida en un ancho de banda finito. Se utiliza como criterio la regla empírica de que cualquier frecuencia componente con una intensidad de voltaje menor del 1% en la portadora no modulada se considera demasiado pequeña para ser considerada como significativa. Esto quiere decir que la amplitud de una portadora, de una banda lateral, tiene que ser mayor o igual a 0,01, que es el 1%. Si está por debajo, usted la desprecia. Usted la desprecia. Entonces, cuando usted tenga la potencia, usted le saca este 1% y las que dé por encima, esa es la que usted va a considerar. Esto lo van a interpretar con más fuerza, con más fortaleza cuando hagan los ejercicios que están en la autoevaluación. Entonces, voy a repetir esto. Se utiliza como criterio la regla empírica de que cualquier frecuencia componente con una intensidad de voltaje menor del 1% de la portadora modulada se considera demasiado pequeña para ser considerada como significativa. Entonces, cualquier banda lateral cuya amplitud o potencia sea menor que esto, usted no la considera. Solamente va a considerar la que esté por encima. Este color que está aquí. Ok. Vamos a ver otra vez esta figura. Aquí tenemos otra vez en la abscisa el índice y en la ordenada los argumentos de J0MF. Esta que está aquí es la portadora. Fíjense que la portadora, el amplitud de la portadora va variando en función del índice de modulación. Igual que las otras, J1, J2 y así sucesivamente. Mientras mayor es el índice de modulación, más bandas laterales van a aparecer. Pero mientras más bandas laterales aparezcan, estas van a tener amplitudes más pequeñas y esas van a tener una potencia que usted va a despreciar. ¿Y cómo la despreciar? Con la regla empírica que acabamos de comentar. Con esta figura se puede determinar el número real de bandas laterales significativas para diferentes valores de M sub F. También a medida que N aumenta, o sea, N que es el número de bandas laterales, la amplitud de las señales disminuye
y entonces estas no se toman en cuenta. Estas no se toman en cuenta. Entonces, esta es la situación. Aquí está la señal. Aquí está la señal, la figura. Aquí está la figura otra vez. Es la misma figura anterior, solamente vista de otra manera, pero la misma figura. Los coeficientes JN, ¿no?, aquí, decrecen al aumentar el índice de emulación. O sea, yo lo dije, ¿no? Estos coeficientes decrecen a medida que aumenta el índice de emulación. El índice de emulación está aquí, pero y toman valores positivos o negativos, como usted puede ver aquí. Esta tiene, por ejemplo, J1 tiene un valor positivo y aquí un valor negativo, ¿no? Cada coeficiente representa la amplitud de un par de bandas laterales particulares. Cada coeficiente representa la amplitud de un par de bandas laterales particulares. Debido al decrecimiento de los coeficientes, la amplitud de las bandas laterales disminuye al aumentar el índice de emulación. Y eso trae consigo algo importante, que si la amplitud de la banda disminuye, la potencia también. Y entonces, por eso es que cuando el índice de emulación es muy grande, va a haber bandas laterales que van a tener una amplitud muy baja y esas no van a tener una potencia importante. Los valores negativos de los coeficientes, o sea, este que está aquí, estos que están aquí, significan que para ese par de bandas particulares hay un cambio de fase de 180 grados. Porque usted tiene la banda positiva y la banda negativa. Eso es lo que quiere decir esto que está escrito. El coeficiente J sub 0, que es este que está aquí, fíjese, representa la amplitud de la portadora. Si usted lo eleva al cuadrado, va a ser la potencia. En la figura se observa que hay ciertos valores del índice de modulación para los cuales la portadora vale 0. En otras palabras, desaparece y solo quedan las bandas laterales. ¿Dónde está eso? Fíjense, aquí está la portadora, esta es la amplitud de la portadora, y va a haber un momento aquí 0, en este punto, la amplitud de la portadora va a 0, entonces ahí la potencia es 0. Hago este comentario porque hay un ejercicio en la autoevaluación, creo que es el número 4, que se hace esta pregunta. Se mandan a hacer una pregunta en función de cuando la portadora vale 0, la amplitud de la portadora vale 0. Ok, entonces eso es lo que quiere decir. Esta es la amplitud de la portadora y las demás son las de las bandas laterales. ¿Okay? Bueno, vuelvo otra vez. En FM, la potencia total transmitida se mantiene siempre constante. Atención con esto. En FM, la potencia total transmitida se mantiene siempre constante. Pero si se aumenta el índice de modulación, o sea, para acá, aumenta el número de bandas laterales, eso lo he dicho. Y por consecuencia, el ancho de banda necesario para mantener una transmisión sin distorsión. En teoría, el ancho de banda necesario para la transmisión FM es infinito. En la práctica, el ancho de banda utilizado es el que está contenido en el orden del 99% de la energía de la señal modulada. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la energía, o sea, la potencia que nos interesa, va a estar en un reducido ancho de bandas laterales. Porque lo que son, cuando hay muchas bandas laterales, cuando el índice de emulación es alto, pues, como se ve aquí. Entonces, cuando el índice de emulación es alto, van a haber unas bandas laterales en el cual la potencia es muy baja, usted no la va a tomar en cuenta si aplica la regla empírica que vimos hace poco. Ok, aquí tienen unas propiedades de las funciones Bessel. Fíjense, ahora quizás es más fácil entender esta ecuación. Una señal modulada de frecuencia igual a por la sumatoria de la función Bessel, que está en función de m sub f, pero ella también depende de n, o sea, 1 te da la banda lateral 1, 2 la banda lateral 2 y así sucesivamente, y esto varía también en función del índice de emulación, ¿no? Y esto lo que quiere decir es la variación de la frecuencia. Si aquí hay una regla que hay que aplicar, j de n en función de mf igual a j menos n de mf para n par, ¿no? Las n son 2, 4, 6 las par. Y j de n de mf igual a menos j de menos n de mf para n impar. Esto lo pueden ver en la figura que hemos visto anteriormente. Ok, ahora bien,
Vamos a ser prácticos. Vamos a ser prácticos. Tenemos toda esta teoría, ¿no?, que se ha desarrollado, pero vamos a pensar como ingenieros. Y están estas fórmulas que nos permiten hacer estos cálculos más rápidamente. Si los MF son muy grandes, entonces el ancho de banda es aproximadamente igual a 2 delta W, pero esto solamente para MS muy grande. Por supuesto, esto es un aproximado. Entonces, cuando te quieras hacer un cálculo rápido y te quieres saber cuánto es la banda ancha, pues aplica esta fórmula. Pero, ¿cómo sabe usted qué banda ancha? Porque el MF es muy grande. MF es muy grande. Si el MF es pequeño, entonces el ancho de banda es 2 veces W sub M. ¿Por qué? Porque como es pequeño, entonces tengo pocas bandas laterales. Tengo J sub 0, que es la portadora, J1, aquí dice J1 nada más, pero también posiblemente aparezca J2. Entonces estas fórmulas nos ayudan con los ejercicios, ¿no? Por supuesto, el ejercicio se resolverá en función de los datos que le den. Esta es una lámina que ayuda mucho, ¿no? Ok. Hay un señor llamado Carson que también usó su grano de arena para este dimensionamiento, para estos cálculos, y dijo que el ancho de banda igual a 2 que multiplica al delta W sub E, delta de W más W sub M. Aquí lo puso en frecuencia angular y en función del índice de frecuencia. Esta regla también la pueden aplicar para calcular el ancho de banda. Sin embargo, esta fórmula, igual que la de la lámina anterior, son aproximaciones. Si usted va a hacer un cálculo más para una emisora, debe ser un poquito más preciso. Pero da una idea de por dónde va el cálculo, qué ancho de banda se requiere. Ok. Vuelvo a colocar esta figura aquí por lo que viene, ¿no? Lo que voy a explicar, porque voy a hablar de la potencia, de la eficiencia de la potencia. Ya sabemos que una señal FM genera una serie de bandas laterales. Estas bandas laterales dependen del índice de emulación. ¿Y por qué hablar de esto? Porque fíjense, cuando esta señal está modulada en frecuencia, la frecuencia va a variar y eso ha sido función de una amplitud aquí, Esta variación de amplitudes es la que genera las bandas laterales y cada banda lateral va a tener una amplitud y la amplitud no es la misma, pero ahí se va a disgregar la potencia. Bueno, ¿qué pasa? Esta es la ecuación, fíjense, que hemos visto, es igual a por la sumatoria de n igual menos infinito de las contribuciones de Bessel que generan las diferentes bandas laterales. Pero si esta ecuación se eleva al cuadrado, voy a tener la potencia, porque aquí dice, la lámina dice potencia de la señal FM, pero aquí no está la potencia, lo que está es la fórmula general. ¿Cómo es la potencia? Cuando te eleva hasta el cuadrado. Cuando eleva hasta el cuadrado, le va a quedar a cuadrado sobre 2 por la sumatoria de n menos igual a infinito de las contribuciones de las funciones Bessel, que dependen de MF. Todo esto que está aquí, toda esta sumatoria que está aquí, tiene que ser igual a 1. Esto quiere decir que la distribución de la potencia en todas las bandas va a ser un valor, ¿no? Un valor. Va a ser igual a 1. No es que va a ser igual a 1, porque si la potencia del aportador es 100, la potencia total es 100, si la potencia de la señal es 100, 100 vatios, lo que quiero significar, entonces esos 100 vatios se van a distribuir entre la portadora a las bandas laterales. Ok. Entonces, otra vez, esto que está aquí es las contribuciones de Bessel. Aquí está la portadora más la banda lateral. Dice, cualquier banda lateral, incluyendo la portadora, se hace tan pequeña como se quiera, escogiendo el índice de modulación apropiado. ¿Qué es lo que yo quiero? La potencia de las bandas laterales.
porque ahí es donde va la información que yo deseo recuperar, que es la voz del locutor que está transmitiendo por una emisora. Ok, entonces la potencia de una señal modulada es X sub C cuadrado, ¿no? W que igual a C sobre 2 al cuadrado. Esta es la amplitud de la portadora, ¿no? Esta amplitud de la portadora elevada al cuadrado sobre 2 se va a distribuir en todas las funciones Bessel. Fíjense, todas las funciones Bessel. Todas las funciones Bessel. Fíjense que aquí está AC cuadrado 2 de la sumatoria de todas las funciones Bessel. ¿Y qué son las funciones Bessel? Las bandas laterales. Entonces, fíjense que aquí se separa la potencia, como esto está elevado al cuadrado de potencia, esta es la potencia de esta es la contribución de la función Bessel a la portadora, porque el J sub 0 es la contribución de la función Bessel a la portadora. Después viene dos veces, porque son dos bandas laterales, de la sumatoria de la potencia de todas las bandas laterales. Esta es la portadora, esta es la banda lateral. Y esto lo multiplica usted por AC cuadrado sobre 2 y entonces va a obtener la potencia. Si esto es 100, supongamos que estaba 100 vatios, usted va a multiplicar 100 por la contribución de J sub 0 al cuadrado. ¿Dónde está usted? ¿Dónde tiene usted la contribución de J sub 0? En la tabla que recién vimos y que usted la tiene más grande en el material de apoyo, porque lo que está en la lámina son, creo que son 8 contribuciones. Bueno, entonces fíjense, esta es la fórmula de la potencia. La potencia se digrega entre la contribución que genera la función Bessel, la amplitud de Bessel de la portadora, más la suma de la banda lateral. Repito, si esto da 100, hace cuadrado sobre 2, da 100, entonces eso tiene que distribuirse sobre todo estos que están aquí. Esto es los dos ejercicios que están en el cuestionario de autoevaluación. Ok, perfecto. Entonces tenemos una señal FM de banda corta y una señal de banda ancha, pero esto hay que regularlo. Prácticamente en la vida real hay que regularlo. Entonces, en cada reductora de FM, en la banda 88-108, esto es un ejemplo, se le asigna un canal de 150. Fíjate, si usted tiene una estación, le van a asignar un ancho de 150 kHz y le van a permitir también tener un margen de resguardo a la izquierda y a la derecha de 25 más 25. 150 más 2 por 25 a 200 kHz. Eso es lo que le asigna. Y también ya está regulado que si aquí coloca una estación, entonces en los 200 que siguen no se asigna nada. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Y después se pone la siguiente estación, eso para evitar las interferencias. Estos son acuerdos que se han llegado en forma universal. Se ha acordado y esto para reducir la interferencia. Hay otras reglas que son presentadas por la FCC, o sea, Federal Communication Commission, que establece un límite máximo de 15 kHz en la frecuencia de la señal moduladora y una desviación de frecuencia máxima de 75 kHz. ¿No? Eso lo puede ver usted aquí. Aquí tiene 75, que es la máxima desviación de frecuencia, y este es el límite máximo, ¿no?, de la señal moduladora. Entonces, si usted divide eso, le da 75 sobre 15, le da la relación de desviación 5. Aquí está la relación de desviación, el delta F máximo sobre la frecuencia de la modulante. Esto es para voz, lo que está aquí es para voz. Si es para televisión, pues aquí tienen los valores de 1,67. Esto lo han hecho para poner orden, pues, para que si no, entonces en cualquier sitio deciden darle pues, los anchos de banda diferentes a las emisoras FM. Ok, ok. Ya he dicho cómo se generan, matemáticamente cómo se produce una señal de banda angosta, de banda ancha. Ahora vamos a hablar un poco de la generación de estas señales.
Ya sabemos que las señales de banda angosta se producen cuando KFFT es muy pequeña, porque eso va a producir que las contribuciones de Bessel sean de una o dos bandas laterales nada más. Entonces, vuelvo a poner aquí la fórmula. Coseno doble de su T más KFF T diferencial de T, la llama de 1, y vuelvo a poner aquí, vuelvo a colocar el artificio, la integral de F de T diferencial de T igual a G de T. Si trabajo con esto, si sustituyo 2 en 1, se puede demostrar, fíjense que yo no lo desarrollo, porque lo que me interesa es la parte práctica, la utilización de esto, se puede demostrar que E a la JKF G de T es aproximadamente igual a 1 más JKF G de T. Entonces, sustituyendo 4 y 3, llego a esto. Esto tiene una parte también que no es real, esto es solamente la parte real de esta señal, ¿no? Que es igual a A que multiplica 1 más JKF GT y GWT. ¿Qué es lo que yo quiero? Generar la señal. Quiero generar la señal. ¿Cómo se hace esto? Bueno, para generar señales hay que hacer un equipo electrónico, ¿no? Eso es lo que hacen las compañías que producen estos equipos. Entonces, aquí tengo la fórmula, la volví a escribir aquí y simplificando llegamos a esto que está aquí, ¿no? A coseno doble de su t menos a k sub f, que es de seno doble de su t. Esta es la portadora, obviamente, de la frecuencia de la portadora, esta es su amplitud, y aquí está la banda lateral. Fíjense que la banda lateral depende de a k sub f, de g de t. Entonces, eso es lo que queremos. Tenemos que llevar esto, producirlo electrónicamente, aquí lo tenemos. Aquí está el equipo que hace esto. Lo primero que tenemos que tener es un equipo que genere la portadora con su amplitud. Esta portadora va a tomar dos caminos. Aquí se va a hacer una desviación de fase de pi medio y eso termina en menos seno doble de su t. Cuando convolucionamos esta menos a seno doble de su t con la entrada de f de t, porque esa es la voz que queremos transmitir, pero eso hay que integrarlo porque acuérdense que hay que hacer cemento de ella. Cuando se convoluciona esta señal con esta, me produce A menos A su FG de seno doble de su T, y cuando lo sumo con la contribución que da esta señal, que es la que generó la portadora, a coseno doble de su T, pues tengo los dos términos que me permite tener una señal FM de banda angosta. Pero esto es solamente una figura que esto hay que hacerlo electrónicamente. Personas, ingenieros electrónicos que generen estos equipos. Okay. Ahora, ¿cómo se generan señales de banda ancha? De banda ancha. Hay dos maneras. El método indirecto, el método de Armstrong, y el método directo. El método indirecto, primero se genera una señal de banda angosta como acabamos de hacer, y después, atención, se emplea la multiplicación de frecuencia para aumentar el índice de modulación hasta alcanzar el rango que yo quiero, que se desea, no el que yo quiero, el que se desea. Usted tiene una señal de banda angosta, pero como usted quiere crear una señal de banda ancha, tiene que aumentar el índice de emulación. ¿Por qué? Porque cuando usted aumenta el índice de emulación, aparecen más bandas laterales, porque estamos haciendo eso. Entonces, hay que generar una señal de banda angosta y después utilizar un multiplicador de frecuencia. El método directo, pues como su nombre lo dice, varía la frecuencia de la portadora directamente con la señal moduladora. Entonces, vamos a hablar de los dos. Este es un multiplicador de frecuencia. ¿Para qué es multiplicador de frecuencia? Para aumentar el índice de modulación, porque estoy generando una señal de banda ancha, una señal FM de banda ancha. Entonces, este es el multiplicador de frecuencia. El multiplicador de frecuencia es un dispositivo no lineal. Aquí lo tienen. Aquí viene una señal de entrada de banda angosta, una señal FM de banda angosta, y usted quiere transformarlo en una señal de banda ancha, ¿no? Entonces tiene que colocarle este dispositivo que no es lineal. No es lineal porque aquí tiene su fórmula, ¿no? E sub 0 igual, E sub 0 de t igual a E sub I de t al cuadrado. E sub I es la señal de entrada y esta es la de salida. Fíjense que es, en este caso, está al cuadrado. Por eso es un dispositivo no lineal. Esto va a generar una señal y
luego se coloca un filtro pasabanda para que deje pasar lo que nos interesa. ¿Para qué multiplicador de frecuencia? Para aumentar el índice de emulación. Porque estoy generando una señal de banda ancha, de FM de banda ancha. Aquí lo ven, fíjate, aquí tenemos el dispositivo, el multiplicador de frecuencia, aquí está la entrada, es su in, y aquí está la salida, es su cero. La I viene de input en inglés y el AO viene de output, salida. Entonces, fíjense, este señor es su cero, va a ser su I elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, esta señal, si la señal de entrada es su I, si la señal de entrada es esta que está aquí y tiene que ser esta, porque yo lo que quiero es generar una señal de banda ancha FM. Fíjense, como esta es la señal de entrada, la tengo que elevar al cuadrado, porque el dispositivo no lineal tiene esta característica que están aquí, es su día elevado al cuadrado. Entonces, cuando lo elevo al cuadrado, me aparece el coseno al cuadrado, ¿no? Esto es la parte de binomial, y me aparece esto elevado al cuadrado, coseno al cuadrado de WSUT, y trabajando con la parte algebraica, me aparece esto, un medio de 1 más coseno WSUT más 2KF de integral F de t, diferencial de t. Con el filtro, pues yo dejaré pasar lo que me interesa. ¿Okay? Ahora, este es un multiplicador de frecuencia. El multiplicador de frecuencia puede ser más amplio de lo que yo estoy diciendo aquí, y aquí lo tiene. En general, puede tener, como dice aquí, un dispositivo de ley enésima, ¿no? La frecuencia de la portadora y el factor de modulación se multiplican por n, ¿no? Entonces usted puede tener de salida a su 0 más su 1 de su 1 de t más su 2 de su 1 cuadrado de t y hasta donde usted quiera. Porque ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es aumentar el índice de modulación para generar una señal de banda ancha. Ese es el objetivo del multiplicador de frecuencia. Vuelvo otra vez a la figura, pero como estamos generando una señal modulada en frecuencia, lo que queremos es obtener una desviación de frecuencia, porque eso es lo que queremos. Entonces, usted tiene aquí, yo le puse antiguo, o sea, debía haber puesto aquí F de entrada y una delta F de entrada. Cuando le aplica al dispositivo lineal, el dispositivo no lineal, o sea, el multiplicador de frecuencia, voy a tener en la salida una variación de frecuencias nueva, que es delta F por S, siendo ese multiplicador, y una F nueva, S, que es el multiplicador por la F antigua, ¿no? Eso es lo que se trata, ¿no? Eso es lo que se trata, porque queremos aumentar el índice de modulación. Aquí tiene el delta F nuevo igual a S, que es multiplicador por el delta F antiguo, y aquí tiene la frecuencia nueva, que es igual a S por la frecuencia antigua. Esa es la idea. Estos son equipos electrónicos que se producen las empresas. Ok. Hay también el conversor de frecuencia, fíjense, hay conversor de frecuencia porque lo que acabamos de ver es un multiplicador de frecuencia que va a generar más bandas laterales porque estamos aumentando el índice de modulación, pero eso hay que detenerlo. Entonces, para limitar el aumento de frecuencia de un determinado índice de modulación debido a la multiplicación, porque eso es lo que hace la multiplicación, entonces ahora hay que usar un conversor de frecuencia para trasladar solamente el espectro que yo quiero. Porque digo, bueno, yo generé esa gran cantidad de bandas laterales, pero yo lo que quiero es una parte. Entonces, tenemos el conversor de frecuencia, se va a multiplicar, fíjense, atención aquí, esto es una señal coseno de W sub t que va a convulsionar con la entrada y con un filtro pasabanda, pues yo dejo pasar solamente lo que yo deseo. Bueno, aquí tiene más o menos cómo funciona esto. Diagrama de bloque, un transmisor FM de banda comercial que opera bajo el principio de FM indirecta, porque estoy desarrollando la parte indirecta, ¿no? Donde la señal la multiplico por un multiplicador de frecuencia para aumentar el índice de emulación. Y ahora
dije cómo, después que usted tenga eso, cómo la limita. Bueno, lo primero que tiene que hacer, como quiero generar una señal de banda ancha, ya dije más adelante que lo primero es que hay que crear la señal modulada de banda angosta. Esta está aquí hecha, fíjate, aquí está FDT, se integra FDT para poder hacer la variación de frecuencia. Lo primero es que tener este generador de la señal exportadora. Le hago una desviación de pi medio para que me genere C noble sub T y la modulo con esta señal que está aquí, que es la GDT. Esto me va a producir una señal de banda angosta que tiene un F1 y un delta F1. Ahora le aplico el multiplicador. El multiplicador puede tener N1, N2, N3, depende de lo que usted quiera aumentar, hasta donde quiera aumentar el índice de modulación. Y después le aplica el conversor de frecuencia, que es el último que acabamos de ver. Por supuesto, quita el coseno doble de su T, porque usted lo que quiere es desplazar el espectro que viene de aquí hacia otro sitio y finalmente, bueno, aquí saldrán las amplitudes de las potencias que a usted le interesa hacia la antena. Entonces, es una manera muy sencilla de explicar cómo se genera esta señal desde el punto de vista indirecto, el método indirecto. Y tienen esto visto de otra manera, fíjense. Aquí tenemos otra vez el modulador de banda angosta. Eso es lo primero que hace, como estamos hablando de cómo se produce una señal FM de forma indirecta, lo primero que hay que crear es una señal de banda angosta, ¿no? Aquí está la manera como se hace, esto es explicado. Esto genera una señal, esto tiene una señal FD1, que es la portadora, y se aplica sobre aquí. Aquí dice modulador de fase, pues esto podría ser tranquilamente una modulación de frecuencia. Entonces, se genera la señal de banda angosta, se multiplica, ¿no? Se pone multiplicador de frecuencia. ¿Cuántos multiplicadores? Si hubiesen 3 multiplicadores, tendría esto repetido 3 veces, N1, N2, N3, y el total sería N1 por N2 por N3. En este caso, hay uno solo, N1. Entonces, indudablemente aquí en la salida del modulador de banda angosta se produjo un delta F, una desviación de frecuencia. Entonces, aquí se amplía con el multiplicador de frecuencia. Fíjense que aquí FC2 va a ser N, o sea, los pasos que tenga el multiplicador. Por eso que aquí dice N, y N ¿por qué? Por FC1, y delta F2 será N por delta F1, delta F1. Vuelvo a repetir que esto es un solo paso, esto podría tener 3 pasos, ¿no? Mientras más pasos haya, más bandas laterales va a tener. Y finalmente, llega el mezclador y esta frecuencia que está aquí se mezcla con y como este es un mezclador, va a salir FC, va a ser FC2 que está aquí, más o menos FOL, porque esto es un mezclador. Y delta F2 es igual a más o menos N delta F1, ¿no? Se le pondrá un amplificador lineal para que la señal salga con calidad hacia la antena. Esta es la idea, pues, cómo funciona esto. Ya para terminar, vamos a hacer la generación de señales FM en forma directa. Ahora no hay que estar generando señales de banda angosta primero y después poniéndole un multiplicador, sino se hace directamente. ¿Cómo se hace eso? La señal modulante se hace variar directamente a la frecuencia portadora. Para eso se usan unos osciladores electrónicos que realmente son unos filtros, porque tienen inductancia y capacitancia. Eso se llaman OSB, oscilador controlado por voltaje. Un OSB es aquel dispositivo cuya frecuencia se puede controlar mediante un voltaje externo. En un OSB la frecuencia de oscilación varía en forma lineal con el voltaje de control. Este es equipo más económico que los anteriores. Lo que pasa es que es posible, no lo puedo garantizar 100%, que el otro método, que el indirecto, es más caro, pero genera una frecuencia mejores. Entonces aquí tienen
Aquí tienen el equipo, fíjense, que genera esto, tiene un circuito oscilador, porque dije que que se necesitaba un circuito oscilador, y aquí tienen el circuito resonante. Realmente esto es una especie de filtro, ¿no? Fíjense que aquí ponen que la capacitancia se hace variar en función de la señal mudadora FDT. C igual a C0 más AFDT, ¿no? Y trabajando con esto, porque yo no lo desarrollo, se llega a que con este equipo electrónico, se puede llegar a W sub C más K sub FFDT, porque este es el delta F que nos interesa. Bueno, esta es una forma muy sencilla, muy corta de explicar esto, porque esto es mejor desarrollarlo en un laboratorio. Bueno, también hay unos conversores o mezcladores de frecuencia. Este término se aplica cuando se emplea para convertir la frecuencia portadora en una señal modulada, FDT coseno WCT, a alguna otra frecuencia. Entonces, yo vengo con mi señal FDT coseno WT, la multiplico por una otra señal, en este caso 2 coseno WC, de WC más o menos WI de T, y me ha generado una señal. Fíjense que la llamé Y de usted porque puede ser cualquiera, pero usted le pone un filtro para esa banda para que deje centrado en más o menos W sub C, más o menos W sub I, que me genere la señal que yo deseo. Este es un conversor. Un mercado de frecuencia, lo que va a tomar en una señal y la va a llevar hacia otra frecuencia. Una especie de modulación. Y aquí lo puede ver, pues. Este es un ejemplo. La conversión se realiza multiplicando la entrada 2 coseno W sub C más teta más W sub I de T, y después haciendo pasar el resultado a través de un filtro. Fíjense de que, ¿qué es lo que yo quiero? Pues esto que está aquí, ¿no? Perdón, ¿qué es lo que quiero? Sí, es esto que está aquí. Entonces, fíjense, yo pongo un filtro, ¿no? Que me deje pasar solamente lo que a mí me interesa. El filtro eliminará los términos que no requerimos. Entonces, este filtro quita esto y me deja la parte que yo quiera. En este caso, una banda lateral. Una banda lateral. Bueno, esto es, creo que todo ya. El tema es muy amplio, pero para poder entender estos conceptos de el desarrollo de las bandas laterales, de las bandas de FM, de banda angosta y de banda ancha, hay que hacer los ejercicios que están en, el, en la autoevaluación. Si mal no recuerdo, son los ejercicios 4 y 20, si mi memoria no me traiciona. Y bueno, bienvenidos las preguntas a través de la mensajería de la plataforma.